Días. Buenos días a todos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí y hoy que es el Día del Padre, es, estaba pensando, ¿cómo inicio? Estamos tan acostumbrados con romanos que este, no se me ocurrió otra cosa sino investigar datos sobre el Día del Padre, ¿no? Y felicitaciones a todos. Me estaba acordando, allá en Ciudad Azteca, el hermano, ¿cuál era su nombre de pila? Tolentino. Este, no recuerdo, pero él ya partió a la presencia del Señor. Y una vez me encontró a la entrada de la iglesia allá en Ciudad Azteca porque me tocaba predicar y me dijo, hermano, ¿trae usted los cascos? Y yo, ¿cuáles cascos? Pues es que cuando predica usted son puras pedradas. Entonces, me estaba acordando de eso, un hombre trabajador, un buen padre, eh, un hombre que destacaba por su curiosa amabilidad, era muy, no sé cómo describirlo, puedo decir chistosito o algo así, pero gracias a Dios porque me permitió conocerlo. Y bueno, aparte de eso, hoy vamos a hablar del Día del Padre y por lo general se celebra el 19 de marzo en países de tradición católica europea. Sabemos perfectamente que el Día del Padre pues varía, el día varía la fecha según el país. Y bueno, la idea de crear el Día del Padre surgió allá en Estados Unidos eh, y concretamente en el año de 1910. Ujú. Cuando una mujer llamada Sonora Smart Dude, espero haberlo pronunciado bien, quiso rendir homenaje a su padre que la había criado en solitario a ella y a sus 5 hermanos sin ayuda de nadie en una granja del estado de Washington. A esta mujer Sonora se le ocurrió la idea mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en la iglesia. Entonces, ¿qué surgió primero? El Día de la Madre. Posteriormente, el Día del Padre. Propuso la fecha para el 5 de junio, que era el cumpleaños de su papá. Hasta 1924 llegó la primera declaración oficial por parte del presidente Calvin Coolidge, que apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre, aunque no fue sino hasta 1966 cuando llegó la declaración definitiva por parte del presidente Johnson, estableciendo la fecha para el tercer domingo de junio, esto en Estados Unidos. Y obviamente de ahí vino la catarata. Sabemos que muchas cosas que empiezan en Estados Unidos se expanden al resto del continente. La celebración fue ganando adeptos y se adaptó en los diferentes países con diferentes fechas y tradiciones. Y si bien esta celebración no es lo mismo que el Día del Hombre, definitivamente está enfocado en la figura masculina. Y aquí vamos a ver algo que resulta a veces hasta vergonzoso por parte de la cultura hacia la figura masculina. ¿Cuáles son las principales formas en las que se festeja al hombre o los padres en este día? Bueno, lo más común, visitas, no lo hagan, seguimos en pandemia. Eh, llamadas, una corbata, un par de calcetines, o ya puedo ir haciendo mi lista, una computadora, una tablet, o cosas así, ¿no? Pero culturalmente y de manera triste, lo que distingue hoy al varón está muy lejos de lo que debería de ser. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de este tema, pero me gustaría poner este tiempo en manos del Señor, por favor, en manos de nuestro Padre Celestial. Acompáñenme a orar. Padre amado, Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Gracias, Padre, porque eres nuestro Padre. Gracias porque nos ves como tus hijos, por la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que satisfizo el pago de la ira que merecen nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por esto. Y, Señor, te ruego que tú
tengas misericordia de mí, me guíes, Señor, me ayudes con mi espalda y, Señor, que tú seas el que hable y no yo, Padre, que solamente tu palabra sea escuchada. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les iba diciendo, es bien triste porque definitivamente la definición de hombre que culturalmente tenemos está muy lejos de ser lo que realmente debería de ser. Vamos a enfocarnos ahorita, vamos a estudiar solo un versículo, pero vamos a darle un poquito de forma a esto. Como les decía, ¿cuáles son las diferentes formas en las que se festeja el hombre o se le reconoce? Pues son variadas, ¿no? Y como les decía, culturalmente es una terrible distorsión de lo que las escrituras dicen del hombre. Vamos a Génesis, ahí, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando Dios formó al hombre, específicamente al varón, y no por eso excluimos a la mujer, pero al dirigirse en este momento de la creación, está pensando en que el hombre, el ser humano en general, tenga un parecido con él. Y no estamos hablando de manos, no estamos hablando de antropomorfismo, no estamos hablando de que Dios tiene forma de hombre, porque no la tiene, Él es espíritu. Estamos hablando de que sus cualidades, se me fue la palabra, bueno, sus cualidades se reflejan en nosotros. Pero aún más porque en el varón, porque como vamos a ver, el varón ocupa un lugar, hay un orden en las cosas, el cual está también culturalmente hecho pedazos. El ser humano se ha encargado de desvirtuar esta imagen. ¿Por qué? Porque el ser humano, como dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoreen los peces, o sea, gobierne bien. Esto de señorear sí es imponer voluntad. Quiere decir que Dios da la autorización al ser humano para imponer su voluntad sobre la tierra y sobre todo lo que está en la creación, pero como buen gobernador. Y desgraciadamente creo que de manera cultural, política y social no tenemos ni idea de lo que es ser un buen gobernador, porque nuestros gobernadores distan mucho de serlo. ¿Por qué? Porque son humanos. ¿De acuerdo? Este señorío que Dios le da al ser humano sobre la tierra debe de ser uno de un buen administrador, de un buen mayordomo, de aquel que dejan en una casa, en una hacienda y el lugar sigue funcionando porque está correctamente y justamente administrado. Pero nuevamente, como lo he dicho, culturalmente, ¿por qué se reconoce al varón? Alcohol, comida sin control. Aún desde jóvenes los varones destacan por eso. Es una como competencia natural entre ver quién tiene el pie más grande, quién trae los zapatos más grandes y ver quién come más. Y sí es cierto, de jóvenes se come más, pero es un descontrol. Infidelidad. Inclusive uno va a un taller mecánico y ¿qué se encuentra uno? Ahí en los calendarios. Básicamente pornografía en el calendario. Las cosas masculinas destacan tristemente por eso, inmadurez. Adolescentes de 30 años viviendo en sus casas, queriendo seguir estando en videojuegos, redes sociales, el teléfono todo el tiempo. El temor al compromiso y la responsabilidad. Esa parte es bien importante. ¿Por qué? Porque gracias al feminismo extremista, el feminismo más exagerado, el hombre está quedando liberado de su responsabilidad de cuidar a su familia. ¿Se dan cuenta también, hermanas, cómo el feminismo, en lugar de ayudar a la mujer, la está afectando? No que no puedan cuidar a alguien solas, porque por ejemplo ahorita está muy de moda decir felicidades a quien ha sido padre y madre. Desgraciadamente eso también da lugar a esa
descalificación de la paternidad y la usurpación del lugar de la paternidad. No que esté mal reconocer a una mujer cuando está haciendo ese doble esfuerzo, pero hay día de la mamá y hay día del papá. Cada cosa en su lugar, todo tiene su tiempo. Y si bien esto del día del padre y de la madre, día del hombre, día de la mujer, día del niño, día del hijo, día de lo que sea, no es algo bíblico, también hay orden en ello. ¿Qué es lo que pasa cuando simple y sencillamente una mujer dice, no, es que yo soy padre y madre? Cierto, pero realmente pensémoslo, ¿qué es una mujer que cría sola a sus hijos? Es una mamá que está haciendo un gran esfuerzo. ¿De dónde surgió la idea del Día del Padre como vimos? De un papá que hizo un gran esfuerzo. ¿De acuerdo? Todo tiene un lugar, todo tiene un orden. Y parece que no, pero esos pequeños detalles desvirtúan y dañan cada vez más la paternidad y también la maternidad. Otra cosa que caracteriza mucho a los hombres, falta de convicciones. O por lo menos en el contexto latinoamericano, se prefiere más el fútbol o apoyar a tu equipo de tu deporte favorito que cualquier otra cosa. Los varones hoy no mueren por sus ideales. Los varones descuidan los ideales, descuidan los valores. Total, pues veo a mi hijo una vez a la semana, pues ya con eso ya la hice. Y el resto de la semana me la vivo como si nada. Pero ¿saben una cosa? También hay otra cosa que afecta a los varones, el trabajo. No que no debamos trabajar. Sin embargo, la situación es la de lejanía de familia y podría seguir y seguir y seguir con una larga lista de cosas que son de hombres. El coche, la tecnología, etc. Y hermanos, dirigiéndome específicamente a los varones de esta congregación y quienes nos estén viendo, ¿esto afecta a la iglesia? La respuesta es sí, sí. Y es triste y también es alarmante porque ya tanto los hombres jóvenes como los hombres mayores evitan a toda costa asumir responsabilidades. O nos guiamos muchas veces los hombres por la ley del menor esfuerzo. Si puedo no hacer algo extra, no lo hago. Cosa que no debería de ser así, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y la imagen y semejanza de Dios es perfectamente representada en Jesucristo. Y podemos ver en varios pasajes que hacía cosas que nadie más quería hacer. Eso es lo que debería de hacer un hombre. Dentro de la iglesia, hombres casados, solteros o divorciados, prefieren vivir muchas veces como adolescentes con el teléfono de moda, adolescentes de 30 años, consolas de videojuegos, preocupados más por los deportes y que también mi hijo tenga esa afición a mi mismo deporte, que estudie lo mismo que yo, y los hombres se concentran en eso, en la iglesia, y no en impartirles la palabra de Dios. Tengan la edad que tengan los hijos. O bueno, pues es que ya están grandes, ya que hagan lo que quieran. La imagen de paternidad está desvirtuada también dentro de la iglesia. El trabajo no se diga. Son irresponsabilidades. Porque también sabían que hay irresponsabilidad trabajando. Sí lo hay. Cualquier varón que va, sale todo el día, trabaja y regresa con el pan o con la chuleta, como pueda. Pero hasta ahí, no quieren educar a los hijos, no quieren atenderlos, quieren ser atendidos como reyes cuando llegan, en lugar de asumir su responsabilidad. Hoy los hombres prefieren jugar, prefieren tener la mente centrada en cosas espiritualmente irrelevantes que hacer lo que Dios indica. Vamos, por favor, acompáñenme a Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios. Capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios 14, 20. Escuchen lo que dice la palabra del Señor, varones.
Hermanos, no seáis niños, gracias, mamita, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La declaración aquí hay una cosa bien importante. No quiero sacar de contexto este versículo, pero también en el capítulo anterior, en el capítulo 13, en el versículo 11, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí está hablando Pablo en el contexto de las lenguas, en el contexto de los dones espirituales. ¿Y qué es lo que está transmitiendo aquí? Que aquel que nada más está queriendo ver lo espectacular, etcétera, es como un niño. Pero ya anteriormente había dicho, deja de actuar como niño. Yo ya dejé de actuar como niño. Esto significa que hay dos posiciones delante de Dios espiritualmente hablando. O eres un niño que por lo tanto se va con cualquier cosa, irregular, inmaduro, o eres maduro en la fe. Esta parte es bien importante porque había un desorden en la iglesia de Corinto en los dones espirituales. Y todo lo que podemos ver es que precisamente esos desórdenes, eso de querer tener mayor importancia en lo espectacular, es actuar como niño espiritual. ¿Por qué? Porque prefiero ver algo espectacular que sentarme a estudiar la Biblia seriamente. Ahí está la diferencia. Y obviamente esto también va para las damas. Esto es para la iglesia en general. También otra cita que podemos encontrar relacionado con este tema y que está para hombres y para mujeres, para la iglesia en general, está en Hebreos 5, 12 al 14. Acompáñenme, por favor. Dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque ¿qué es? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Estas citas dan para otro tema, pero el punto aquí es, varones, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo? Y nomás hasta ahí. La clasificación aquí del autor de Hebreos y de Pablo en Primera de Corintios es un niño. Porque no quieres madurar. No quieres dejar esa posición de dame. ¿Cómo son los niños chiquitos? Según la psicología, tienen una actitud absolutamente egoísta cuando son chiquitos. ¿Por qué? Porque es todo para mí. ¿Cuándo va a dar? Cuando madure, cuando crezca. ¿De acuerdo? En este marco de desorden, ¿qué puede hacer un varón? ¿Qué puede hacer un varón en la iglesia en este marco de desorden tanto dentro como fuera de la iglesia del Señor? ¿Qué puede hacer? ¿Nadie? Bueno, ¿sí? Por lo general lo que hacen es jugar, pero ¿qué deben hacer? Aferrarse al Señor haciendo lo que la palabra dice. ¿Cuánto tiempo más piensas estar en la banca? Y aquí acaba mi introducción. Quiero que por favor nos dirijamos, vamos a estudiar dos versículos, y cierto son dos, al pasaje que vamos a ver, y vamos a estar ahí en Primera de Corintios un buen rato. Primera de Corintios 16, versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí hay 5 mandatos que Dios tiene para el varón. ¿Por qué? Porque podemos ver que en el medio dice, portaos, ¿cómo? Varonilmente. ¿Una mujer se puede portar varonilmente?
No. ¿Por qué? Porque es mujer. Una dama se comporta con feminidad. Un hombre se comporta varonilmente. Pero vamos a ver cómo es que Pablo escribe esto de una manera es muy interesante analizarlo, porque lo escribe a los varones de la iglesia de Corinto después de una lista de indicaciones que le deja a la congregación en general. Y tomemos en cuenta algo muy importante, el contexto de la carta de Pablo a los Corintios. Es un contexto pesado. Es una carta escrita para regañar, no hay otra definición. No es una exhortación, porque exhortar es invitar. Es una llamada de atención a la disciplina. De hecho, se supone, hay otra carta que es mencionada entre primera y segunda de Corintios, y Pablo dice, ya les mandé otra carta. Claro, esa carta no es inspirada, por lo tanto, no está en la Biblia. Pero el punto es que el desorden en la iglesia de Corinto, pues no era muy diferente al desorden que hay ahora, realmente. Un relajo completo en la iglesia. Vamos a ver esta parte para ponernos en contexto. Para empezar, algo que casi no pasa en las iglesias cristianas actuales, ¿verdad? Había divisiones en la iglesia. Había bandos. Acompáñenme ahí primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Llamado a la unanimidad por parte de Pablo para una iglesia. ¿Y por qué se los escribió? Porque estaban teniendo divisiones. Ustedes pueden continuar leyendo y ahí van a encontrar más acerca de esto. Otra de las cosas, otro de los problemas que tenían era que ya estaban como que todos eran jefes y no había apaches. Todos tenían autoridad, estaban menospreciando la autoridad apostólica. No era bien apreciado ya el servicio apostólico. Ahí en 1 Corintios 4:2 dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto significa que Chano y Juano, cualquiera que se apuntara, le daban a algún ministerio, le daban algo de administración y obviamente no estaba haciendo el trabajo bien. Eso de simple y sencillamente subir a alguien, darle un ministerio, porque sí, porque me cae bien, porque es de mi familia, que el padre es pastor y pues por lo tanto el hijo también, cuando se retira, ese es el siguiente al bar. Y empieza esa cultura de transmitir el poder que hasta donde yo me quedé era entre los monarcas, no en la iglesia. Otra cosa muy importante y que ha invadido también la iglesia, había inmoralidad en la iglesia. Un caso de inmoralidad, dice la Escritura, de un pecado que ni se menciona entre los no creyentes. Vamos ahí a igual 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este texto nos da a entender que un varón estaba teniendo una relación con su madrastra, pero el padre seguía vivo. Y lo peor del caso es que la iglesia de Corinto se sentían muy espirituales porque lo estaban tolerando. Ay, es que está entre nosotros este pecador. Y qué bueno que está entre nosotros. Sí, pero Pablo da una orden que es básicamente, me lo sacan, rápido. ¿Por qué? Porque el ser humano, en este caso los varones, líderes, los que enseñaban en la iglesia de Corinto, caídos completamente en el desorden, ¿qué eran lo que hacían? Lo que estaba en su corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón del hombre? Un deseo de pecar. Y eso es lo que caracteriza tristemente al círculo
eclesiástico hoy día, el círculo de la iglesia del Señor Jesucristo. Los casos de infidelidad están brotando de grandes congregaciones y denominaciones gigantescas. Pastores que parecen modelos, pastores que parecen más bien conferencistas en lugar de pastores, que se la pasan viajando. Hay un caso que incluso tenía una red de compañeras sexuales en los diferentes países que visitaba y aún así ejercía el ministerio. Otro pastor de una iglesia gigantesca, Hillsong, que tiene representaciones en todo el mundo, hasta se creó una identidad, anduvo con una musulmana con la esperanza de que no descubriera que él era cristiano. Y fíjense, por el lado musulmán, eso es algo bien triste porque precisamente por este tipo de situaciones los musulmanes argumentan que el cristianismo es inmoral. ¿Podemos decirles que no? Dadas estas circunstancias, dadas las cosas que pasan, ¿y dónde está la falla? En el varón. También hay por parte de las mujeres, ahorita vamos a eso. Otros desórdenes, porque todavía falta con respecto a la iglesia de Corinto. Desorden en el culto de la iglesia, cada quien hacía lo que le parecía. Desorden en la cena del Señor, comían hasta hartarse, tomaban hasta emborracharse. Y obviamente los dones espirituales, dándole espectacularidad a lo que no debería de tener. Darle importancia a lo secundario. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de desórdenes, ¿en manos de quién estaba mantener el orden? En manos de los varones. Y no nada más estoy hablando de liderazgo. Cualquiera puede decir, pues sí, es bien padre estar aquí parado y hablar y decir y pero también desde tu trinchera, desde tu casa, varón. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? Ah, bueno, yo soy joven, no importa. No, también varón joven, varón soltero. ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Te dices cristiano? ¿Lo vives así? La situación en la iglesia de Corinto era grave, pero precisamente en este contexto es que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, da estos 5 mandatos a los varones. ¿Por qué al varón? ¿Por qué el Espíritu Santo se enfoca en el varón para corregir estos problemas, para dar las órdenes que se deben de seguir? ¿Por qué al varón? Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Quiere decir que hay un orden jerárquico de responsabilidad, no de opresión. Está el Padre, está el Hijo, está el hombre, está la mujer. Porque Dios tiene un rol, tiene un papel, el varón tiene un rol, tiene un papel, la dama tiene un rol, tiene un papel. Y esto no puede ser subordinado. Y esto va también para quienes defienden el asunto de que la mujer puede ejercer cualquier ministerio, incluyendo el pastorado en la iglesia. No, no es así. Tienen su rol y es importantísimo y es vital para la salud de la iglesia que la mujer ejecute su rol de manera correcta y no como se le ocurre. Porque precisamente la iglesia de Corinto estaba como estaba porque los varones hicieron lo que se les ocurrió. Entonces, si hombres y mujeres hacemos lo que se nos ocurre, imagínense dónde termina la iglesia siendo igualita a Corinto. Quiero que por favor, para seguir aprendiendo un poquito más de esta idea, me acompañen a 1 Timoteo, capítulo 3, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. ¿Por qué me atrevo a decir que la mujer no puede ejercer el pastorado? Porque la Biblia lo dice, acompáñenme.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todas esas las puede hacer la mujer excepto una: ser marido de una sola mujer. Y no dice ser cónyuge de un solo cónyuge, como se ha tratado de arguir en el griego, inventándole significados. Marido, hombre, casado, hombre, varón, varonil. Marido de una sola mujer, damita, delicada, pechocha, hermosa, mujer. Entonces, el obispo debe ser bíblicamente un hombre. Alguna vez escuché a una mujer que se autonombró pastora que decía: pero es que mi marido murió y no había quien dirigiera la iglesia. Mentira, Cristo es el que dirige la iglesia. Si los varones no levantan la mano, las mujeres no tienen por qué hacerlo, porque es el rol. Recuerden, hay roles definidos. No se trata de que lo tengo que hacer porque no está. Claro, en los hogares las cosas es diferente y es culpa de los varones, porque los varones abandonan su hogar. La situación, como les decía, en la iglesia de Corinto era grave, pero ahora quiero que por favor nos enfoquemos en 1 Corintios 16:13. Porque precisamente esta es de la iglesia de la que estamos hablando, es el caso del que estamos hablando, y ahí en 1 Corintios 16:13 empieza así, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Una mejor traducción la encontramos en la Biblia de las Américas. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, ser fuertes. Me llama la atención que lo que no cambia es eso: portaos varonilmente. En primer lugar tenemos la palabra velar, o mejor traducción, estad alertas, estén alertas, del griego gregoreo, que significa mantener despierto, vigilar. Si hablamos de un velador, pues bueno, trabaja toda la noche. Velar como que da esa idea de únicamente en la noche. Pero gregoreo significa también vigilar. Cuando tú pones una cámara de vigilancia en tu casa o en tu trabajo, ¿cuánto tiempo está trabajando la cámara? 24 horas del día. Está todo el tiempo, ¿qué? Vigilando. Y aún la tecnología no ha podido reemplazar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque ponen la cámara y ¿qué tiene que haber del lado del monitor? Una persona viendo. Siempre tiene que haber alguien vigilando. Esta es la misma palabra que encontramos en la primera carta de Pedro. Acompáñenme, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú vas en el camino peligroso, vamos a decir en la selva, donde hay fieras, definitivamente las personas que van caminando por ahí no van pajareando o con los audífonos puestos, metidos con la música a todo volumen. ¿Por qué? Porque saben que su vida corre peligro. Y hermanos, tenemos que permanecer alertas, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar todo el tiempo atentos, no a ratos. Tenemos que estar vigilando diligentemente. El desorden en la iglesia solo se solucionaría con hombres que se mantuviesen atentos a que la buena enseñanza bíblica fuera su estandarte. Del mismo modo en nuestra iglesia, en nuestros hogares, tenemos que permanecer vigilantes a que lo que se esté enseñando sea la palabra de Dios y no lo primero que se me venga a la mente. Ayer precisamente también estudiando con los jóvenes, estábamos tocando un tema muy parecido. Me ha pasado muchas veces que de manera providencial el tema a predicar coincide con el tema enseñado a los jóvenes. Tristemente la mayoría ni siquiera estaban poniendo atención.
De por sí se conectan poquitos. Pero ¿de dónde sacan esa apatía por las cosas del Señor? Muchas veces la sacan precisamente del comportamiento de sus progenitores. Siempre, varones, siempre debemos de permanecer vigilantes. Entonces, el primer mandato, ¿cuál es? Velad, estar atentos. El segundo mandato, después de estar bien atento, bien alerta, es estar firmes en la fe. ¿Qué significa esto? Bueno, es curioso, pero esto de estar firmes en la fe es un solo vocablo griego. Estas 5 palabras en español se concentran en una sola palabra griega que es steko, que significa perseverar, estar en pie, estar firme en la fe. ¿Recuerdan cuando hablamos un poquito de paciencia? Que no es tanto aguantar, soportar, es estar firme, es como el soldado que está parado, que tiene, no recuerdo cómo se llaman esos enormes escudos, tienen su nombre específico, pesados, y que ponían a un soldado mientras todos los demás guerreros venían corriendo contra él. ¿Se imaginan el miedo de ese soldado con ese escudo? Así debemos de ser los varones, estar parados, esperando el golpe que viene por parte del mundo para defender a los nuestros de las influencias de falsas doctrinas y de las influencias del mundo. Esa es la labor de un líder en la iglesia. Esa es la labor de un líder en la iglesia. No nada más lucir bonito, vestirse a la moda, hablar elocuentemente delante de la iglesia, sino enseñar lo que la palabra dice. Y si tú eres padre, esa es tu responsabilidad de estar parado, firme, esperando el golpe, pero lo suficientemente firme para resistirlo. ¿Por qué? Porque estás aferrado en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, esa fe, es el evangelio. Si tú no entiendes nada de lo que se está diciendo, estás en este momento viendo, yo te pido que pongas atención en este momento, porque dice ahí en 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida si no tienes fe en el Señor Jesucristo? No puedes aplicarlo. No puedes, a menos que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Dice ahí mismo capítulo, 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque si no, por más que quieras poner en orden tu casa, no puedes. No puedes, porque para luchar contra el pecado se necesita a Dios, no buena voluntad. Porque no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera hacer lo bueno, no hay uno solo. Piensa en todas las cosas inmorales, todas las cosas malas que como varón te caracterizan. Arrepiéntete. Ya estuvo bueno, dicen por ahí. Esto no quiere decir que la inmoralidad y la desobediencia no caracterice a la mujer, porque también la caracterizan. Pero para eso tenemos el día de la mamá, ¿no? El punto aquí es, hermanos, que steko es perseverar para resistir al diablo. El mandato es lo mismo que podemos encontrar en Primera de Pedro. Hace un momento estuvimos ahí en Primera de Pedro 5:8, pero ahora vamos, por favor, al versículo siguiente, Primera de Pedro 5:9, al cual, o sea, al diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una pausa aquí. Algo que puede darnos un poquito de tranquilidad, varones. Todas esas tentaciones, todos esos problemas, todos esos tropiezos son los mismos para todos los varones aquí y en China, dirían. Son los mismos. Problemas de carácter, problemas de control de ira, problemas de autocontrol, son los mismos.
Pero ¿a qué nos está llamando Dios? Aquí como lo estamos viendo en Primera de los Corintios y en Primera de Pedro. Estar alerta, tenemos que estar vigilando, sí, tenemos que estar firmes en la fe. Agárrate de tu fe. Estate firme en ella. No des un paso para atrás. Ya me equivoqué, sí, pero sigo en el Señor, sigo adelante. Y si tú, varón, que no crees en el Señor Jesucristo, estás preguntándote nuevamente, pon tu fe en el Señor Jesucristo para que puedas ser un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no se logra esforzándose en portarse bien o cosas por el estilo. La moralidad humana está por debajo del estándar divino. El estándar masculino delante de Dios es una responsabilidad gigantesca, una responsabilidad enorme, pero le fue conferida al varón. Y es por esto que el tercer mandato es portaos varonilmente. Otra razón por la cual la mujer no puede estar ejerciendo el rol del varón. Porque el varón, ¿cómo se porta? Varonilmente. La palabra varonilmente viene de andrisomai, que fíjense, tiene un significado muy curioso. Ahí vemos pórtate como hombre, ¿no? Portaos varonilmente. Pero la palabra o griega quiere decir hacer un varón de alguien. Hacer un varón de un esposo, hacer un varón de un hombre, hacer un varón de un marido. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Cualquier integrante de la iglesia debe ser maduro. Específicamente aquí, Pablo da la orden a los varones de la iglesia a que sean maduros, que tengan un comportamiento varonil. Pórtate como hombre. Nada más pienso en eso y es, no llores. Pórtate como hombre, o sea, habla como carretonero, ten tus vicios, pórtate como hombre, ten muchas mujeres, pórtate como hombre. Ahí me acuerdo de Jorge Negrete, Pedro Infante y todos ellos, ¿no? Borrachos, mujeriegos, cantadores. Y era la cultura mexicana de ese entonces y hoy está peor, porque hoy sé como los reggaetoneros, sé como los deportistas, aunque sean tramposos, alábalos. Parece que no, pero el ataque contra el hombre ahí está, gotita tras gotita, tras gotita, tras gotita, afectando el papel del varón, y cuando el varón bota su responsabilidad, todo lo demás se va para abajo. Las mujeres que crían a sus hijos solas, que son madres solas, ¿qué tienen que hacer? Pues la labor. ¿Por qué? Porque están solas. ¿Por qué? Porque por alguna circunstancia eso se presentó. Está muy bien. Pero nuevamente, ¿qué son? Son mamás. ¿Qué es el papá? Varón. Porque hoy día inclusive ya están empezando a retirar esas definiciones. Ya están eliminando la palabra madre y sustituyéndola por la, ¿qué? Algo así como la que da a luz. En lugar de mamá, la que da a luz. Y luego van a ir sobre el papá. El chiste es que Satanás quiere acabar con la figura familiar, masculina, femenina, y hacer un relajo. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, bienvenido. No. Los varones tenemos que estar entonces velando, estar atentos. Tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que portarnos varonilmente. En este caso, ¿qué significa? Portarse como hombre. Hazte hombre. Si tú eres un joven cristiano y simple y sencillamente sigues viviendo como niño, hazte hombre verdaderamente. Depende de Dios a cada paso. La responsabilidad es pesada. El trabajo es mucho. ¿Y saben qué? Se multiplica porque los que se avientan son bien poquitos. Y muchos de los que dicen, sí, yo levanto la mano, ven como dicen por ahí, imagínense a ese hombre
con el escudo esperando a que lleguen los enemigos con todo sobre de él, suelta el escudo y ahí nos vemos. La mayoría de los varones hacen eso. Salen corriendo de la responsabilidad en lugar de confrontarla. Es que tengo mucho trabajo, es que tengo que atender a mi familia, tenía mucho que no los veía. Es que me distraigo en el internet. Diferentes cosas que van sustituyendo el interés en Dios por tristes imitaciones. El cuarto mandato es muy curioso porque dice esforzaos. Pues no, que no me esfuerce. Ojo, viene después de velar, después de estar firme en la fe, después de portarte varonilmente. Entonces, cuando ya tienes fe en Jesucristo y permaneces firme en esto, entonces cuando estás firme, cuando estás atento todo el tiempo, cuando te estás portando como verdadero hombre, entonces esfuérzate. Esforzaos, del griego krataio, aumentar el vigor, esforzar, fortalecer, aumentar. ¿Estás cansado? Pues dale más, no te rindas, no te canses de obedecer al Señor. No te des por vencido. Varón, vas a meter la pata, sí, las 4 si quieres, pero no te des por vencido en la fe. Anímate, esfuérzate, haz lo que te corresponde. Hace un tiempo platiqué con 2 jóvenes varoncitos y les decía, ¿qué debe de hacer un hombre? Y se quedaron con cara de, pues no sé. Un hombre hace lo que le corresponde, a pesar de sus sentimientos. Un hombre cumple con su deber a pesar de sus sentimientos. Vamos por favor a un ejemplo, precisamente el ejemplo clásico de esta parte de esforzarse, que lo podemos encontrar ahí en el libro de Josué. Por favor, acompáñenme a Josué capítulo 1. Y vamos a ver algunas citas escogidas. Ahí en Josué 1:6 dice así, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios le da en una sola ocasión el mismo mandato a Josué 3 veces. Lo vemos en el versículo 7 otra vez. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cumplir lo que Dios dice. Y finalmente en el versículo 9, mira que te mando. Notemos la diferencia. Primero, esfuérzate y sé valiente. Después, solamente esfuérzate y sé valiente. Y a la tercera, yo no sé qué estaba pensando Josué. Yo no sé por qué Dios recalca esto varias veces para Josué. Pero supongo que si te van a dejar un pueblo de millones de personas que se caracterizan por la desobediencia y tienes que reemplazar a un hombre como Moisés, a cualquiera le tiemblan las rodillas. Yo creo que Josué estaba como, sí, te obedezco. Claro que sí. No tengo la más remota idea de cómo. Pero sí te voy a obedecer, Dios. Y Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Ahí está la clave, cómo puedes hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Esfuérzate y sé valiente. Mi matrimonio está patas arriba, pues arréglalo, esfuérzate y sé valiente, encomiéndate al Señor. Dice el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Varón, esfuérzate, sé valiente. Y no es un valor como agarrar y órale, entren. Porque los golpes se quitan, pero los asuntos espirituales, esos son duros, en serio. Comportarte como un varón de Dios en medio de todos tus amigos, en tu trabajo, donde toda la inmoralidad, todo el cotorreo que hay, te empuja. Y también, damas, paren oreja, porque ahí está la influencia del mundo. El valor, el verdadero esfuerzo, el ser valiente es aferrarme a Dios en medio de toda esa influencia negativa. Tener esa capacidad porque Dios me la da.
Algo bien curioso es que la palabra hebrea esforzaos, bueno, esfuérzate y sé valiente, y lo que vemos en Primera de Corintios tienen el mismo significado. Se están refiriendo, cuando Pablo y Pedro están hablando de estas características, están refiriéndose a esto que Dios le está diciendo a Josué. Varones, ¿dónde están los hombres? Aquí. En la iglesia hay veces que el 90% en alguna congregación son mujeres. Los hombres, el 10%. Pero no es que no haya más cristianos, es que no cumplen con su papel, no van a la iglesia, no participan en estudios, no leen la Biblia y aún así se llaman cristianos. Eso es absurdo. Los mandatos de Pablo son los mismos que Dios le da a Josué, porque es inspiración divina. Entonces tenemos en primer lugar velar, estar atentos, varones. En segundo lugar, estar firmes en la fe. En tercer lugar, portaos varonilmente. En cuarto lugar, esforzaos. ¿Y esto de qué me sirve? ¿Para que me haga alguna suerte de gendarme? ¿Para que me vean y digan, ay, ahí viene este gruñón? Para que solamente piensen, es que eres un legalista, defiendes todo eso porque eres como un fariseo. No. Porque el que hace esto, lo hace con y por amor. Vamos por favor a continuar. Ahí en Primera a los Corintios. Capítulo 15. Ya me trabé en Primera a los Corintios 15, disculpen. Primera a los Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué cosas? ¿De qué es lo que está hablando aquí? Precisamente de lo que acabamos de estudiar. Velar, estar atentos, estar firmes, portarse varonilmente, esforzarse en la sana doctrina, esforzarse en lo que la palabra de Dios tiene para ti, se hace ¿cómo? Con y por amor. Toda esta responsabilidad de estar alerta, toda esta responsabilidad de portarse como hombre, toda esta responsabilidad de esforzarse debe ser hecho con amor. Varones, ¿dónde está tu mente simplemente en este momento? ¿Dónde está tu cabeza? Se necesita disciplina para leer 15 minutos seguidos la palabra. Se necesita disciplina para orar 3 minutos seguidos. Sin estar orando al Señor, ay, sí, ¿cómo irá a la América? Ay, perdón, Señor, perdón. Se necesita disciplina. Pero todo esto debe de ser hecho con y por amor. Por amor a la iglesia, por amor a nuestros hermanos en Cristo, por amor a los integrantes de nuestra familia. Esto significa que dejar de actuar así es tener desprecio por la iglesia, hermanos y familiares. El varón que realmente ama a su familia, el varón que realmente ama a la iglesia, el varón que realmente ama a sus hermanos, vela, se esfuerza, está firme, se porta varonilmente. No medias tintas. Esto lo podemos ver, es ese desprecio. Si no lo haces, si el varón no hace estas cosas, entonces se está comportando como alguien que desprecia a su familia. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Hebreos 12, 6 al 8. Dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Una llamada de atención para aquellos papás y mamás que le festejan todo a sus hijos y no los disciplinan. Pero ¿por qué? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El rechazar, comportarte
como hombre, estar atento, estar firme, esforzarte, es despreciar a los tuyos, despreciar a la iglesia, despreciar a Dios. Isaías 6:8. Este es un ejemplo de un llamamiento. Cuando Isaías es llamado por Dios. Después de que dice, ay, soy muerto porque veo a Dios. Isaías está temblando en reverencia. Y Dios lo limpia simbólicamente para que hable su mensaje. Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Hay una escena que me ha impactado durante años de una película donde están, es lo clásico, ¿no? Pero están preparando una misión para un soldado de la cual no va a regresar. El soldado que cumpla con esa misión se va a morir. No hay de otra, no hay de otra. Y todos los demás soldados están gritando, yo, a mí, mándame a mí. Se están peleando por ir. Se están peleando por obedecer a su líder. No van a regresar, van a morir. El que vaya va a morir, va a sufrir, va a sentirse perdido. ¿Pero por qué? Porque quiere agradar a su líder. Nuestro supremo líder, varones, te está llamando. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres del Señor de la iglesia, el buen pastor de Pachuca? ¿Dónde están esos masculinos? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Cómo estás viviendo tu paternidad? Lo vuelvo a decir, ¿dónde están los hombres de la iglesia bíblica, el buen pastor, que dirán, heme aquí? Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque podemos ser llamados tus hijos, Señor, y hay tantos varones que te necesitan, Señor, sumidos en su inmadurez, en su irresponsabilidad, tanto fuera como dentro de la iglesia. Y no solo aquí en esta congregación, en tu iglesia universal, Señor, porque el mundo nos está comiendo. Padre, perdónanos a los hombres de tu iglesia por ser irresponsables, Señor, por ser negligentes ante ti, Señor. Permítenos, Padre, estar atentos, estar firmes, portarnos como hombres que parados delante de la adversidad, delante de la tentación, resisten porque estamos aferrados a ti, Señor. Perdón, Padre, por no ser así. Pero sobre todo, Padre, que veamos los hombres que esto hay que hacerlo porque amamos a nuestra iglesia, porque amamos a nuestra familia, porque amamos a nuestros hermanos en Cristo, porque te amamos a ti, Señor, porque tú, Espíritu Santo, nos revelas todas estas cosas, porque te amamos, Señor Jesucristo, porque te comportaste como hombre, que confrontaste la cruz para el perdón de nuestros pecados. Haznos valientes, haznos esforzados, Señor. Gracias, Padre, porque eres nuestro Padre. Gracias, porque por medio de la muerte del Señor Jesucristo
es que podemos ser llamados. Tu muerte, resurrección, glorificación es que podemos ser llamados tus hijos, Señor. Y te ruego por quien esté viendo esto y no tenga su fe puesta en ti, Padre, te suplico que se arrepienta. Que tú pongas de tu Santo Espíritu para que busque al Señor Jesucristo. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendice.